Es un placer nuevamente encontrarnos esta semana con todos los radioescuchas. Gracias por todos los chats, los mensajes, las cosas que nos están escribiendo también por YouTube, que es lo más interesante también, que nos dejen mensajes y que se suscriban. Usted sabe que no tiene costo para todos ustedes nunca, jamás. Así que los invitamos a que se sigan suscribiendo, que inviten a otras personas, que es muy, muy interesante lo que estamos haciendo como trabajo como equipo y quedan todos invitados a unirse a nuestro canal. Los saludamos en la radio Yo Soy Digital, en sección Jardín de Cuentos, con Trinidad Siles, Viviana Mazouro y mi nombre es Cecilia Marras. Y le doy el pase a Trinidad Siles para el cuento de la semana. Adelante, Trini. Buenos días a todos, un abrazo también. Vuelvo hoy día con una autora que habíamos visto antes y recurro a este libro, Alice Munro. El título del libro es Algo que quería contarte y el del cuento de hoy, El perdón en las familias. A menudo he pensado que si tuviera que ir a un psiquiatra, me preguntaría por mis antecedentes familiares, como es natural. Así que tendría que empezar por hablarle de mi hermano. Y el psiquiatra ni siquiera esperaría que acabara. Seguro me encerraría. Le dije eso a mamá y se echó a reír. Pero recuerda que los lunáticos también son hijos de Dios, dijo. ¿Cómo no sabes si eres atea? Contesté. Había cosas que mi hermano no había podido evitar. Nacer, por ejemplo. No tuvo la culpa de nacer y tampoco tuvo la culpa de vomitar en mi boda. Si bien había cogido una gripe criminal que de hecho a Aro y a mí nos tumbó también durante la luna de miel. Nadie es tan especial ni se siente tan centro del universo como mi hermano pequeño. Tenía asma y se quedaba en casa sin ir a la escuela, unas semanas sí, otras no, escuchando los seriales radiofónicos. La serie era Big Sister of the Road Life y muchas veces esperaba que me las contaras. Ese hermano tuyo es un enigma, solía decir mamá. Verás cómo nos dará sorpresas. Lo descubrieron implicado en una trama que robaba exámenes de matemáticas del escritorio de un profesor. Mamá dijo que solo buscaba popularidad, porque con el asma no podía participar en los deportes. Consiguió trabajo de acomodador en una sala perdón. Mamá se lo consiguió, pero tuvo que dejarlo porque empezó con fobia con la oscuridad. Sin embargo, no le pasaba esto cuando iba al cine por su cuenta. Tenía que matar el tiempo de alguna manera, porque entonces mi madre y todos los demás creíamos que estaba trabajando en la terminal de autobuses Greyhound. Salía de casa puntualmente todas las mañanas y volvía puntualmente por las noches. Mamá telefonió para quejarse que le estaban reteniendo el cheque del sueldo. Sí, y supimos entonces que se había largado en mitad de su segundo día del trabajo. No está hecho para el trabajo de oficina, así que lo mandó a trabajar para unos primos en la granja en el Valle de Fraser. Nuestro padre en esa época ya había muerto. Trabajaba de revisor en la línea del Gran Pacífico Oriental. Nada cambió. Mamá siguió trabajando en los grandes almacenes Eaton's. Yo me encargaba de la cena. Ella volvía penosamente por la cuesta en la oscuridad del invierno. Cam se largó de la granja. Viajó a dedo al este. De vez en cuando llegaba una carta, pedía fondos. Mamá se lo enviaba. Al final la oferta no había salido, pero no devolvía el dinero. Con otros dos amigos iban a montar una granja de pavos. Los pavos se ahogaron durante la inundación después de que mamá le hubiera mandado el dinero. Ese chico siempre sabía hacerme reír. Le tocó bregar mucho con el asma y sin un padre. Nunca hizo daño a nadie a propósito. Hubo una vez
en que se había comprometido, había estado comprometida una chica con él. Él, sin embargo, nunca se casaría. Se enteró que en su familia había una enfermedad al riñón y entonces Cam rompió el compromiso. Mamá dijo que ella era una mentirosa piadosa. Ahora Cam lo tiene más fácil. Vive en casa, yendo y viniendo. Tiene 34. Nadie le pide que trabaje. Si tiene que escribir cuál es su profesión, él pone sacerdote. No come carne, por supuesto, se alimenta de cereales integrales y hortalizas de roja. En casa, y estaba allí el lunes por la noche cuando mamá se sintió mal. Cam la había iniciado en una dieta vegetariana. Ella siguió vomitando, pero él tenía que salir. Los lunes por la noche hacen una reunión semanal con los sacerdotes y cuando volvió a casa descubrió a mi madre inconsciente en el suelo del cuarto de baño. Fue hasta el teléfono y me llamó a mí. Llamé a una ambulancia y los mandé a buscarla. Se trataba de eso, del corazón. Se está muriendo, dijeron. Cuando me dejaron entrar a verla, tenía la cara azulada y los párpados entreabiertos, pero con los ojos en blanco. Siempre estaba horrenda sin la dentadura puesta. No alentaron esperanzas. Val, me dijeron, tendrás que estar preparada. Será mejor que llames a Cam, dijo Aro. Querrás saberlo. ¿Por qué crees que querría saberlo? Anoche la dejó sola y esta mañana ni siquiera ha tenido las luces de pedir una ambulancia cuando llegó a casa y la encontró. Da lo mismo, tiene derecho. Fui a telefonearlo. No me contestó. A eso de las 7 de la tarde apareció Cam. Venía acompañado. Traía una tribu de sus colegas sacerdotes. Hemos pasado el día trabajando para sanarla. Con oraciones, ¿quieres decir? De pronto salió una enfermera de cuidados intensivos. No podemos permitir tanto alboroto, dijo. ¿Se puede saber qué están haciendo ustedes aquí? Estamos trabajando para ayudar a una mujer que está muy enfermo, contestó Cam. Cam está convirtiendo esto en un circo. Aro es 10 años mayor que yo. Creo que a veces le daba a Cam dinero a mis espaldas. Así era mi madre. Finalmente se marcharon sin hacer jaleo. Mi madre estaba mucho mejor esa mañana. Quería que supiese que mi madre estaba respondiendo al tratamiento. O sea, que Cam no la mató. Ya ves, no la mató con su indiferencia y su locura y saliendo y abandonándola. Mamá se puso bien, se recuperó de maravilla. Me embarcó una sensación extraña, como si caminara sobre ascuas y probara un conjunto para no quemarme. Perdón, y probara un conjuro para no quemarme. El perdón en las familias es un misterio para mí. ¿Cómo llega o cómo perdura? Un cuento en el que el lector tiene que trabajar mucho rellenando los vacíos que nos deja Alice Munro. Y le dejo, bueno, el primer aporte a Viviana. Adelante, Vivi. Gracias, Trini. Sí, volvemos con esta ganadora del premio Nobel, Alice Munro, que nació en 1931 y falleció hace poco más de un año, en mayo de 2024, a los 93 años. Ella no empezó a escribir enseguida, ¿no? Es interesante tener en cuenta esto. Fue ama de casa, intentó estudios, se casó, tuvo hijos, eh, se separó y recién ya con unos 30 años creo que tenía, si no estoy diciendo mal, empezó a escribir. Y su producción es
en volumen, mayor en cuentos. No tiene, no ha escrito demasiadas novelas, pero es una representante importante de lo que es la cuentística. Y sobre todo en el caso de las mujeres, que a veces cuesta tanto ubicarse, ¿no? Por algo la comparan con Chekhov, no la comparan o sea, con otras mujeres, pero de los grandes la comparan con Chekhov, que es uno, la llaman la Chekhov canadiense, ¿no? Y bueno, como bien nos dijo Trini, el libro se llama Algo que quería contarte. Fíjense que ya el título es intimista, ¿no? O como que invita a escuchar, alguien nos va a contar algo tal vez secreto o que no quiere que se difunda demasiado. Y son 13 cuentos de su primera época que fueron reunidos por una editorial española en el 2021, o sea, son de una publicación bastante reciente. Y a mí el título me llamó la atención porque el perdón en las familias, y yo cambiaría por ahí perdón por mi atrevimiento, la palabra perdón por la palabra justificación, porque lo que uno observa acá, que es muy frecuente, y perdonen que por mi experiencia personal diga que remite mucho a hijos varones, díscolos que no quieren trabajar o que esos preferidos de mamá, ¿no? Dicen que la mamá tenemos preferencia por los hijos varones, no sé si es cierto, porque yo solo tengo hijos varones, y acá aparece este tema, ¿no? De la justificación. O sea, la mamá de Valerie y Cameron siempre está dando una excusa para aquellas trapisondas que el hijo hace, que tuvo asma, que no tuvo un padre, bueno, y hay un dato que a mí me impresionó mucho en torno a la creación del personaje que tiene que ver con estas justificaciones, que él es un fabulador. Entonces, cuando se juntan, ¿no? Esta fabulación por parte del hijo y esta sobrejustificación de parte de la madre, suceden cosas, como dice en un momento Valerie, que provocan sorpresa, ¿no? Que creo que se está refiriendo a esa experiencia increíble que mezcla lo absurdo, lo humorístico, lo religioso, lo de sectas, que es ese trabajo que dice hacer Cameron con su tribu para sanar a la madre, que es muy, muy interesante. Y si ustedes se fijan la cantidad de elementos que se combinan en un cuento, o sea, un tema familiar, una historia familiar, porque ella hablando de que lo primero que hizo su hermano mal fue nacer, porque irrumpió en su mundo, y acá aparecen también otro componente emocional, que son los celos de la hermana mayor, que es una hermana disciplinada, ordenada, se casa con una persona 10 años mayor, que también parece serlo por cómo la acompaña y lo que dice, y ella a su vez tiene 2 niños. Y les sugiero que lean el párrafo de cuando habla de cómo ella va primero con su primer hijo y después va con sus 2 niños, todo muy ordenadito, muy prolijo, siempre acompañando a la mamá. El contraste entre los 2 hermanos es fascinante y está muy bien pintado a lo largo de todo el cuento. Y de alguna manera nos deja sobrevolando una pregunta. ¿Realmente podemos creer que la mamá se sanó por por esa ceremonia, podríamos llegar a decir, que configuraron los compañeros de tribu de Cameron? ¿O fue simplemente que no era su momento, la intersección de los médicos, de Dios? No sé, pero está muy interesante en todos los sentidos y por eso, como dice Trini, hay que trabajar mucho, hay que interpretar, hay que suponer, hay que leer entre líneas y ahí van a encontrar todo un material riquísimo para leer, aprender y también sanar, como hablábamos antes con mis compañeras antes de empezar el programa. Así que después seguiré un poco más con el tema de algunos aspectos de la escritura del cuento, pero ahora le paso la palabra a Ceci. Gracias. Gracias, chicas, pero es un cuento bien
fácil de leer e inclusive de interpretarse a sí mismo como familia. Yo estuve googleando por ahí que bueno, el conflicto aquí, el mayor conflicto no es por dinero, ni por otra, ni por trabajo, ni por una herencia, sino que es el amor de la madre, que los dos se pelean el amor de la mamá. Acá hay una familia conformada, hubo un padre, una madre, una familia, la hija que tuvo dos hijos, casada, una familia como la vemos en la sociedad. Pero también está este bufón sagrado, el bufón moderno que hace de chivo expiatorio y que saca las sombras de la hermana, ¿cierto? Las sombras hacia la madre, las sombras hacia él, ojalá no hubiera nacido y ojalá mi mamá, inclusive ella desea hasta que se hubiese muerto para haber culpado a su hermano y por fin que el hermano era lo peor, pero tampoco sucedió eso. Eh, Cam logra, el hijo este logra potenciar a la familia y al final estos personajes son como catalizadores, ¿cierto? Ay, se me había olvidado esa palabra y la encontré recién aquí, ustedes me potencian también. Bueno, el aspecto simbólico, el asma, que potencia toda esta historia, que él se refugia en su asma, que en realidad hoy día todos vivimos con un asma sin ningún problema. Ella se acuerda solamente de que el hermano vomita en la boda, no se acuerda de que fue una boda preciosa, que se pudo casar, que no, se acuerda solamente de eso y el tránsito de las diferentes identidades del hermano, vividor, agricultor, sacerdote, contable, que al final él no encuentra nada 100% a qué aferrarse. La madre, que es el eje del universo de este cuento, lo sostiene emocionalmente a los dos, pero la madre al final es la única que parece encontrar la paz entre los dos hijos, logra el equilibrio. Eh, la hermana, que es la hermana, la mujer moderna, casada, madre, racional, pero al final, cuando ella empieza a contarnos el cuento, está cargada de sarcasmo, resentimiento y frustración emocional. Y ella nos logra hacer ese espejo en el cuento. Yo lo sentí así que me fui como yendo en esa, como que me estaba dando rabia y al final enganchaba con el cuento de ella. La madre y sus hijos, la madre, bueno, vive atrapada siempre entre los dos polos, el amor incondicional por su hijo, pero ella escoge amar. Lo encontré tan original, tan de madre, ¿cierto? Eso, y Alice Munro siempre en sus cuentos nos refleja un poco eso, aunque implique negarse a sí misma. Y la conclusión que vi que en lugar de juzgar a sus personajes, Alice muestra la humanidad que se quiebra las familias, pero al final logran reunirse y no hay familia sin dolor y no hay perdón sin aceptar, muestras las propias sombras de la familia. Ella logra un poco mostrar que hay roturas, que hay problemas, pero al final hay una condición son los lazos familiares. Es un cuento muy interesante los invitamos a todos para que lo lean y le doy la palabra a Trini para que nos enriquezca un poquito más. Adelante, Trini. Permíteme mostrarles nuevamente la fotografía de ella Claro. porque ella ha salido mucho a la palestra por un conflicto que, mm, que se atrevió a confesar la hija, pero ya estaba muerta Alice Munro. La tenemos ahí, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Bueno, ella es Alice Munro, tal como señalaba Viviana, ¿no? Es la maestra del cuento corto y es la mejor discípula que tiene Canadá de Chekhov, efectivamente. Qué manera de plasmar en tan pocas páginas una historia familiar. Ese es el tema que a ella le interesa tener. Pero ella nos plantea también, bueno, un aspecto fundamental que hoy estamos viviendo más que nada. En muchas familias se está dando este fenómeno de los ni, no, en que ni trabajan ni estudian. Y hay una sobreprotección de una madre
viuda que tiene que sacar adelante a sus hijos y suelen caer en la tentación de sobreproteger al hijo. Un hijo que es mayor, pero que no le coloca límites y todo el tiempo lo está justificando. Él comete mil errores, sin embargo, ella siempre está santificando la acción que tuvo que llevar a cabo. Y es la hija, que es bastante menor, la que critica a esa madre y observa que estas cosas no pueden ser. Yo creo que ahí está también el punto fundamental de esta historia, ¿no? Si bien ella tiene responsabilidades bastante grandes al lado de su hermano, ella se tiene que hacer cargo de todo. Y su madre no abre los ojos del error gigantesco que está produciendo con la formación de ese hijo, porque finalmente no le está dando las herramientas necesarias para que él pueda hacerse cargo de sí mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos chiquillos después? Bueno, va a ser la gran interrogante, porque uno escucha todo el tiempo historias similares en que todavía hay papás, incluso ya de edad avanzada, que tienen a un hijo a quien todavía mantienen y que ese chiquillo es incapaz de trabajar. ¿Por qué no? Bueno, porque no lo han tirado a la piscina para que nade solo, ¿no? Entonces hay ahí también un interrogante sociológico que se ha instalado en la vida de muchas familias hoy día. Ahora bien, a propósito de lo que anticipé antes, la hija, una vez que muere su madre, se atreve bueno, a abrir un tema que para ella es muy doloroso, porque ella confiesa que fue abusada por su padrastro y que su madre no hizo nada, confabuló con él, no la defendió. No tenemos a Alice Munro para que pueda hacer alguna defensa personal. Sin embargo, el hecho ha producido un rumor y también una molestia contra la escritora. La obra es una cosa, bueno, el comportamiento del autor es otra, ¿no? Es el mismo tema que con Neruda. Aquí lo que estamos valorando es la producción literaria que ha tenido Alice Munro y que a los lectores nos remece con preguntas sobre nosotros mismos y lo que hacemos nosotros al interior de nuestras familias. A mí me gusta muchísimo esta mujer porque va al punto neurálgico de los problemas y se hace cargo. Muy bien, Vivi, te dejo nuevamente la palabra. Sí, y creo que de alguna manera lo que yo quería comentar va en línea, ¿no? Con lo que vos decís, porque en la mayoría de sus relatos aparecen familias con miembros disfuncionales o con enfermedades, con secretos, ¿no? Con historias complejas y retorcidas. Yo había leído eso y me provocó mucho dolor, ¿no? Porque digo, bueno, como bien dijiste, no está Alice Munro para terminar de definir cómo fue esta historia, ¿no? Y hay algo que me llamó la atención, que me puse a buscar un poco de información, porque ella escribe desde un tiempo externo contemporáneo, o sea, su propio tiempo, ¿no? Y las pistas que nos da, por ejemplo, son los seriales fijémonos, como nos dijo Trini, que son seriales radiofónicos. O sea, estamos hablando, ella nace en el 31, estamos hablando de los años 30 en adelante, hasta los años 50, tuvieron mucha presencia las series radiofónicas, y el que las escuchaba era el hermano, porque justificado por su asma no iba a la escuela. Entonces, ella lo envidiaba, antes hablé de celos, ahora hablo de envidia a ese hermano, porque se quedaba en su casa, no tenía que ir a la escuela, pero a la vez disfrutaba porque él le contaba los episodios que ella no podía ver. Y investigando un poco sobre qué tipo de series eran, Big Sister o Road Life, son series que hablan de familias donde hay un miembro que es enfermo, tiene algún tipo de enfermedad, y también ahí está la presencia de un médico. O sea, como que los personajes
¿no? Que nos encontramos en los cuentos de Alice Munro, también están presentes en esos seriales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con cualquier autor, digamos, lo que sucede en el contexto histórico en que nace, crece, se desarrolla, escribe? Siempre tiene una penetración y siempre provoca o es evocado, a veces también cuando se escribe mucho después, por el escritor. Y también es interesante cuando, porque a mí me impactó, y vuelvo a decirlo, las justificaciones de la madre, porque en un momento el hijo, toda esta historia de la fobia a la oscuridad, y después se hace para no trabajar de acomodador de cine, y después se hace cinéfilo, y la película que más le gustaba era Siete novias para siete hermanos. Entonces la mamá por ahí encuentra otra justificación que es, a veces necesita estar en el exterior. Y ahí es donde lo envía a la granja, donde hay un dato que a mí me impresionó, porque él dice que se va de la granja porque lo oprimen mucho con la religión los primos. Y fíjense que después él se une a un grupo, entre comillas, religioso, ¿no? Y dice que ese es su trabajo. Y entre, yo les decía, las pistas que dejan los autores, por ejemplo, hay un párrafo que se encabeza justamente con la palabra trabajo, donde Alice Munro hace toda una crítica a que este hermano suyo en realidad nunca trabajó o siempre encontró la forma de evitar el trabajo. Pero eh, ese perdón también se expresa en el cuento a través de decir que él, después de estar en esa secta, se retira, vuelve a comer carnes, porque lo aburrió todo eso, y se hace contable, que nos anticipaba Ceci ese trabajo, y que ahí parece, ¿no? Encauzarse, pero el final es muy de madraza, porque él vuelve a vivir con su mamá, que se ha salvado de la muerte, y la mamá es muy feliz y se siente acompañada. Y hay una palabra que a mí me dejó dudando, porque habla a veces de estas relaciones madre-hijo, que dice que se divorcia de su hijo. No porque pensemos en que hubiera ningún tipo de relación este, que no corresponde entre una madre y un hijo, sino porque la simbiosis entre las madres y el hijo varón, sobre todo cuando el hijo varón, esto lo estudia mucho la psicología, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que pensar que Alice Munro se nutrió de sus propias experiencias como madre, como esposa en dos ocasiones, de su ¿Ves? propia familia. Dale, ¿No te avanti. da la impresión incluso de que esa madre siguió viviendo, hizo los esfuerzos enormes por vivir para seguir protegiendo a ese hijo? Totalmente de acuerdo. Y tal vez para que lo valoraran, porque algo de ese bullicio, ¿no? Porque la enfermera los echó, se fueron a una sala de espera, estuvieron ahí, lo típico que hacen las sectas, ¿no? Canturreando, cantando, moviéndose. Tal vez ella percibió todo esto y bueno, era una forma de decir, mi hijo me salvó. Ven que yo, sí, Ya. totalmente. Sería Sí, lindo que nos contaran las interpretaciones los lectores, ¿no? Porque creo que da para abrir mil caminos, mil recorridos, mil pistas, porque como decía Trini, es un trabajo importante que tenemos que hacer como lectores. Ceci decía en un comienzo, es un cuento simple. Sí, es un cuento simple si lo leemos desde la superficie, ¿no? O sea, bueno, una historia familiar, con un desarrollo, con altos y bajos, con un personaje díscolo, con otro más serio, con una hija que acompaña a la mamá a la biblioteca. Esto también me impresionó mucho. Iban a la biblioteca y venían con pilas de libros cuando ella todavía vivía con su mamá. Entonces ahí están los dos hijos contrapuestos. Pero sí, yo creo que se animen a contarnos qué sintieron
o qué pensaron respecto a los personajes, porque hay una cosa que a mí me encanta, que es cuando los lectores aportan miradas diferentes, inclusive a veces contrapuestas con las nuestras, porque eso es literatura también, ¿no? Descubrir o pensar o opinar o entender desde distintos lugares lo que, además desde donde nos vienen, ¿no? Más o menos de los años 50 fueron escritos estos cuentos con todo ese marco contextual que nos da el autor, así que sí, sí, totalmente de acuerdo. Adelante, Ceci. Gracias, Vivi. Apoyo lo que dice la Vivi. Cuéntenos qué opinan. En realidad es muy interesante. Y yo me voy a ir a un resumen que alguien puso por ahí, bien interesante el cuento de ella, donde dice el perdón de las familias. Habla de cómo las heridas emocionales se arrastran, se transforman y a veces misteriosamente se diluyen. Este cuento revela que nadie está completamente sano ni completamente roto, que todos son víctimas y agentes del dolor familiar y que perdonar no siempre es un acto consciente, sino una adaptación emocional que ocurre cuando aceptamos que nuestros seres queridos son imperfectos y nosotros también. Me gustó ¿De quién es mucho. ese texto? La verdad Ceci, me gustó que mucho. lo encontré un resumen porque estuve mirando un poco qué pensaban de ella, qué pensaban de este cuento y la verdad que no sé de dónde lo saqué, porque miré en varias partes, si quieres te lo mando, Sí, me interesa, ¿no? porque Porque fue un ese es el resumen, meollo. exacto, fue un Sí, resumen tan bueno que me gustó, porque el anterior era un resumen más chiquitito del que habían hablado del texto de ella, donde hablaban de cómo se da el perdón en las familias, que no se trata de un perdón consciente y explícito, sino de una aceptación inevitable, nacida del lazo emocional más fuerte y profundo. Eso lo encontré Pero de uno más. no sabe si ese perdón además es hacia su madre, es hacia su hermano. Yo Genial, creo que muy son bien. yo creo que más, yo creo cuando existen los padres, yo creo que hay un vínculo, ¿cierto? Y si no están los padres, al final la tendencia es al lazo familiar, como alguien habla por ahí. Así que te voy a mandar ese pedacito de conclusión que leí por ahí porque es está muy bueno. verdad, somos imperfectos y al final aceptamos esta dinámica este hermano bufón que cataliza al otro hermano y al que no es aceptado y el otro que se siente menos querido, en fin. Pero al final cuando Puede aprendemos, suceder también lo contrario, ¿no? Que los mismos hijos cuestionen a los padres, ¿no? claro, Sí. Tú Bueno, ella la eres cuestiona mucho más displicente con mi hermano que conmigo. A mí me exiges más. A exacto. exacto, mí, me haces ver los errores todo el tiempo. Al otro no. exacto, Sí, ellos Muy en el bien. caso piensan de que hay Valerie, diferencia no, que en el caso de Valerie creo que también hay un auto perdón, Puede porque ser. ella de alguna manera, cuando al dice, final, lo peor que hizo mi hermano fue, empecemos por nacer, o sea, ella le deseó la muerte, ¿no? Entonces, también ella tiene todos esos sentimientos encontrados en su interior, ella tiene dos hijos, también tenemos que pensar cómo canaliza todo ese deseo de muerte hacia su hermano en la crianza de esos dos hijos. Entonces yo creo que acá hay perdón por todos lados, de todos Y claro. hacia. aparece también la crueldad desde un inicio, ¿no? Porque referir una frase así es terrible. Muy Sí, dura, muy dura. sí, Sí, sí. sí, Ella sí. es dura y sarcástica en todo el cuento, pero al final no Todo, lo es tanto. Y cuando ella dice esa frase, o se podría dar a entender que ella pasó muchos años siendo hija única. Podría darse a entender, ¿o no? Porque si no, no, si ella hubiera sido, hubiese tenido su hermanito de sí, pequeña, habría sido una entretención, más que un Había mucha estorbo. diferencia de edad entre ellos dos. Puede ser, sí. eso es lo que me da la sensación, lo que da Y a Muy lo que es bien. entender ahí. importante también que ella era hija de una profesora y un granjero, y el ambiente donde se crió era muy austero. Claro, Entonces, siempre seguramente ella tenía rural. grado de autoexigencia, ¿no? Por ser Eh, mujer también. ¿Qué es lo que tiene esta hija de esta familia, ¿no?
No, sí, está, Y curiosamente también en estas zonas rurales el machismo campea y exacto, justifica justamente a estos personajes que no aportan tanto tampoco. tal cual. Bien, Bueno, acá, hasta aquí llegamos con nuestra entrega. Ahora esperamos Exacto, esperamos que que la nos completen. retroalimentación. Así que un abrazo grande. Gracias, Trini, por traernos este cuento que se ve simple, pero no, tiene hartas cositas que nos podemos identificar como familias todos. Así que esperamos la retroalimentación de los lectores. Así que hasta la próxima semana. Chao. Chao, chao. muchas gracias.